Pocos nombres atraviesan el tiempo como una espada. Uno de ellos es Miyamoto Musashi, no por su apariencia, que jamás fue descrita con precisión, no por su estilo, que nunca fue capturado por ninguna escuela formal, sino porque él fue un corte, una grieta en la historia, un samurái que enfrentó más de 60 duelos reales y ganó todos. Un hombre que rechazaba armaduras, que luchaba con pedazos de madera contra espadas afiladas y que afirmaba que el verdadero enemigo nunca está afuera, siempre está dentro. Esta historia no es sobre un luchador, es sobre un espíritu que aprendió a cortar todo lo que lo hacía débil. El miedo, la mentira, el deseo, el ruido, hasta que al final se cortó a sí mismo. ¿Qué queda después de eso? Silencio. Pero no un silencio cualquiera, un silencio que habla, que enseña, que guía, un silencio más fuerte que cualquier grito. Este video es un intento de traducir ese silencio en palabras, y tú estás a punto de entrar en él. Para entender quién fue Musashi, debes borrar de tu mente la imagen romántica del samurái pulido, lleno de honor, sirviendo a un señor a cambio de comida y techo. Musashi era lo opuesto, un ronin, un samurái sin amo, que vivía sin pertenecer a nada ni a nadie. Vagaba por el Japón feudal como un fantasma armado, sucio, harapiento, pero con los ojos de quien ya había atravesado el infierno y regresado con una certeza: vivir es una guerra contra todo lo que distrae, todo lo que debilita, todo lo que seduce, y la única forma de vencer es cortar lo que otros no tienen el valor de soltar. Cortar los lazos que todos insisten en llamar vida. En esta inmersión filosófica y brutal, vamos a usar las P5 espadas de Musashi como una guía para la guerra interior. Cada espada será una enseñanza, un golpe, un principio, una lección práctica. No estamos aquí para contar una biografía. Estamos aquí para recorrer el camino que él abrió, con sangre, con dolor, con acero, para quien tenga el valor de andar solo. Vas a entender por qué Musashi mató a su primer hombre a los 13 años y después empezó a matar el miedo. Vas a entender por qué abandonó todo, riqueza, amor, fama, escuelas, prestigio, y se encerró en una cueva para escribir reglas sobre cómo vivir sin necesitar nada. Y vas a entender por qué, al final de su vida, escribió 21 principios secos, duros, fríos, como una piedra que enseña más que 1000 páginas. El título de este video no es una coincidencia. Las espadas de Musashi son literales pero también simbólicas. Él creó un estilo de combate con 2 hojas, una larga y otra corta, que confundía a sus enemigos, pero su verdadero secreto no estaba en el acero, estaba en el corte invisible, en lo que fue dejando atrás. Una espada para cortar el miedo, otra para cortar la mentira, otra para el deseo, otra para el ruido y la última para cortarse a sí mismo. Solo así se volvió invencible, no porque nadie pudiera vencerlo, sino porque ya no necesitaba ganar. Un hombre que no tiene nada que demostrar no puede ser derrotado, no necesitas ser un samurái, pero sí necesitas cortar lo que te arrastra hacia abajo, cortar lo que te roba el tiempo, la fuerza, la claridad. Musashi es un código, un ejemplo de disciplina cruda, sin adornos, sin frases bonitas. El coraje que no grita, la fuerza que no se exhibe, la paz que llega cuando la guerra termina. Lo que vas a ver ahora no es solo un guión, es un espejo afilado, una guía para atravesar el mundo moderno con los pies firmes y la mirada limpia. Prepárate, porque cuando se desenvaina la primera espada, nada de lo que conoces como vida quedará intacto. La primera espada corta el miedo. Tenía solo 13 años cuando se enfrentó a un hombre adulto, armado con una espada real, más fuerte, más alto, entrenado, más preparado, y lo mató. No por accidente, no por impulso, sino por decisión.
Ese fue el primer corte de Miyamoto Musashi, el corte del miedo. Mientras los otros niños aún jugaban con muñecos de madera y temblaban ante los gritos de sus padres, Musashi enfrentaba la muerte con las manos llenas de barro, el cuerpo tembloroso y los ojos fijos. El miedo estaba allí, por supuesto, siempre lo está. Pero no dejó que el miedo decidiera por él, porque el verdadero guerrero no es quien no siente miedo, es quien lo siente, y aún así avanza. Musashi comprendió desde temprano que el miedo no era un enemigo externo, era un veneno interno, una niebla que entumece la mente, afloja el puño y retrasa el paso. El miedo hace que los hombres fuertes se doblen, que las mujeres brillantes guarden silencio, que los jóvenes prometedores se congelen. El miedo es un enemigo silencioso, y Musashi decidió que sería el primero en caer. La espada que corta el miedo es la espada de la acción, de la presencia, de la decisión. No se trata de actuar sin pensar, sino de no permitir que el pensamiento se vuelva parálisis. El miedo siempre susurra, espera, huye, quizá mañana. Musashi lo escuchaba y respondía con un golpe. No es casualidad que su estilo de combate fuera brutalmente directo, sin adornos, sin movimientos elegantes, sin espectáculo. Musashi luchaba como quien corta un nudo, rápido, implacable, con el mínimo de vacilación, porque sabía que vacilar mata. En el campo de batalla, dudar un segundo puede significar la muerte. En el mundo moderno, puede significar una vida desperdiciada. La primera espada de Musashi enseña esto. Corta el miedo antes de que él te corte a ti. ¿Y cómo se hace? Enfrentando, exponiéndose al riesgo, con verdad. El miedo no desaparece con oraciones, ni con consejos, ni con videos motivacionales. Se disuelve cuando entras, aunque te tiemblen las piernas, en el lugar que más te aterra. En los relatos históricos hay un patrón. Musashi siempre enfrentaba a enemigos más grandes, maestros de escuelas respetadas, espadachines famosos, gente que lo desafiaba esperando un espectáculo, y lo que veían era a un hombre sucio, cansado, a veces retrasado, con un palo en la mano y ganando, porque Musashi entendía que el miedo al nombre, a la fama, al estatus, es tan letal como el miedo a la espada. Vencer el miedo es no arrodillarse ante el prestigio del otro, no sentirse pequeño frente a un título. El corte del miedo es el corte de la comparación. No necesitas ser mejor que el otro, solo necesitas no traicionarte frente a él. Y más aún, el miedo al fracaso era un lujo que Musashi no podía permitirse. No tenía casa, no tenía maestro, no tenía excusas, solo se tenía a sí mismo. Y eso es una lección poderosa. La mayoría de las personas vive tratando de evitar fallar. Musashi vivía evitando empequeñecerse, porque fallar en sí no es el problema, pero huir de la batalla sí lo es. La espada del miedo no corta solo al enemigo, corta la duda. El ¿y si? El ¿estaré listo? El no sé si puedo. Musashi no esperaba estar listo. Iba, y al ir, se volvía listo. En el mundo moderno, el miedo no tiene rostro. Se esconde en pantallas, en notificaciones, en mensajes sin responder, en decisiones que posponemos, en conversaciones que evitamos. El miedo es el hábito de huir, la cobardía disfrazada de prudencia, la inercia maquillada de esperar el momento adecuado. La espada de Musashi nos llama a hacer lo contrario, actuar, entrar, enfrentar, aunque tiemble el cuerpo, aunque no seamos perfectos, porque cada vez que enfrentas el miedo, se encoge, y cada vez que huyes, crece, hasta que un día se vuelve más grande que tú. A Musashi lo llamaron salvaje, loco, bárbaro, pero eso es porque los civilizados olvidaron cómo se ve el miedo. Olvidaron que el coraje no es elegante, no es pulido, es crudo, es sudoroso, es sucio y es necesario. El corte del miedo es el primero porque sin él ningún otro es posible.
No puedes cortar la mentira, el deseo, el ruido, ni a ti mismo. Si aún eres prisionero del miedo, el coraje es la llave que abre el camino. Y el coraje, para Musashi, no era un discurso, era un golpe. Ahora que viste la primera espada, prepárate, porque la próxima es aún más profunda. La mentira, la ilusión del mundo, el ego, el teatro. La próxima hoja no corta a un enemigo físico, corta algo más peligroso, la mentira que tú mismo crees. La segunda espada, corta la mentira. No hay enemigo más seductor que la mentira, no la que le decimos a otros, sino la que nos decimos a nosotros mismos. Musashi lo comprendió desde muy joven. Tras ganar sus primeros duelos, muchos esperaban que fundara una escuela, que abriera un dojo, que aceptara discípulos y se convirtiera en un maestro tradicional, como tantos otros que usaban la espada no para buscar la verdad, sino para sostener el estatus. Pero Musashi rechazó todo eso. Lo rechazó porque entendió que, así como la espada puede cortar al otro, también puede embotar el alma. La mentira más peligrosa no está en las palabras, está en las apariencias, en el teatro, en el orgullo disfrazado de sabiduría. Y eso es exactamente lo que viene a cortar esta segunda espada. Musashi vio de cerca lo que el ego hace con hombres entrenados. Vio maestros rodeados de alumnos aduladores, enseñando técnicas muertas, movimientos vacíos, repeticiones sin alma. Vio escuelas convertidas en escenarios donde ya nadie luchaba, solo actuaban. Y decidió que él no sería un actor. Por eso, durante su camino, desafiaba a los maestros más famosos de su época, no por vanidad, sino para desenmascarar la falsedad de la forma. Luchaba sucio, luchaba tarde, luchaba con un palo, luchaba sin pedir permiso, porque el objetivo no era agradar, era vencer, era demostrar que la forma, sin verdad, es solo pose, y la pose es una mentira de pie. Cortar la mentira es cortar el barniz, rechazar el aplauso fácil, silenciar la necesidad de ser visto. Musashi entendía que muchos hombres pierden el filo de su espada cuando empiezan a luchar para ser admirados, no para vencer. Por eso andaba sucio, despeinado, dormía en cuevas, comía poco, evitaba bañarse y despreciaba cualquier cosa que pudiera convertirlo en un símbolo. Quería ser real, quería que su espada hablara por él, quería matar la mentira, incluso la del héroe. Esta segunda espada no solo corta el teatro ajeno, corta nuestras propias representaciones, las excusas que nos damos. No puedo porque no tengo tiempo, no lo intento porque no estoy listo, no cambio porque soy así. Musashi no aceptaba excusas, ni de sí mismo, ni de nadie. Sabía que el ego inventa historias para mantenernos cómodos, pero la espada no tolera comodidad. Exige enfrentamiento. La mentira es cómoda, la verdad duele, pero la verdad transforma. Musashi eligió el dolor, eligió la soledad, eligió el camino donde nadie toma tu mano, porque ese es el único donde uno realmente crece. Cortar la mentira también es cortar la ilusión del control. Musashi no se apoyaba en estrategias fijas, creía en la adaptabilidad. En cada duelo, analizaba al oponente, el entorno, el instante. No había guión, había presencia, había lectura, había verdad en el gesto. Él decía, si conoces el camino amplio, verás el angosto en cualquier parte. Eso significa que quien domina la esencia no depende de la técnica, depende de la claridad, del desapego de la forma, de la libertad interior. La mentira siempre exige que mantengas la fachada. La verdad te libera de parecer. En el mundo de hoy, la mentira se disfraza de performance, perfiles perfectos, frases vacías, publicaciones motivacionales, egos inflados por likes. Pero por dentro, ¿cuántos de esos guerreros modernos duermen tranquilos? ¿Cuántos tienen paz cuando están a solas? Musashi enseña que
Ser fuerte es ser verdadero, aunque nadie lo vea, aunque nadie lo entienda, aunque el mundo te juzgue, porque es mejor caminar solo en la verdad que ser aplaudido viviendo una farsa. La segunda espada exige coraje moral. No te defiende del enemigo, te obliga a mirar al espejo. Arranca las capas que construiste para sobrevivir y te pregunta, ¿quién serías si nadie te estuviera mirando? Esa es la pregunta que separa a los fuertes de los frágiles. Musashi no buscaba admiración, buscaba libertad, y la libertad solo existe donde la mentira ha sido decapitada. Ahora que la ilusión ha caído, llega la parte más difícil. La tercera espada corta lo que casi nadie se atreve a soltar: el deseo, las ganas de tener, de poseer, de conquistar. Musashi venció eso también. Se le recuerda hasta hoy, no por todo lo que tuvo, sino por todo lo que dejó atrás. La tercera espada corta el deseo. Nadie conquista el mundo sin antes conquistarse a sí mismo, y nadie se conquista mientras siga siendo esclavo del deseo. Eso fue lo que entendió Miyamoto Musashi cuando, tras derrotar a decenas de espadachines, eligió un camino que poquísimos, se atreven a recorrer: el camino del abandono. Musashi podría haber elegido la fama, el poder, el confort, las mujeres, la gloria de un dojo propio, lleno de discípulos y ofrendas, pero cortó todo eso con su tercera espada, la hoja que rompe el apego. Porque donde hay deseo, hay debilidad, y donde hay debilidad, hay una grieta para la derrota. Musashi vivió como un errante, dormía al aire libre, rechazaba casas cómodas, evitaba amistades fijas, no se casó, no tuvo hijos, y cuando fue recibido por nobles, rechazaba privilegios. Su cuerpo era simple, su ropa desgastada, su mirada no quería tener, quería ser, porque el deseo de poseer es el mayor ladrón de libertad, y un guerrero atado a lo que posee es un hombre ya vencido. Musashi eligió perderlo todo, para no poder ser derrotado nunca más. La tercera espada no corta carne, corta cadenas invisibles, cadenas a la vanidad, al placer, a la adicción al reconocimiento, al impulso de mostrar al mundo lo que se tiene, lo que se hace, lo que se vale. El deseo no es solo una emoción, es una cadena. Musashi la rompió con cada paso hacia la soledad, y con eso se volvió aún más peligroso, porque nadie puede controlar a un hombre que no desea nada. Cortar el deseo es cortar la raíz de casi todos los dolores humanos. La ansiedad nace de la expectativa, la envidia de la comparación, los celos del apego, la ira de la frustración. Todo eso se alimenta del deseo. Musashi comprendía que el verdadero dominio no es sobre los demás, es sobre uno mismo, y que el único camino hacia ese dominio es el desapego radical, no por desprecio, sino por elección. Elegir lo esencial, elegir el camino difícil, elegir la claridad por encima del confort. Su estilo de combate reflejaba esa filosofía. No adornaba sus movimientos, usaba lo que funcionaba, lo necesario, lo eficiente, lo seco. Luchaba con palos cuando podía usar espadas. Llegaba tarde a los duelos para desconcertar al rival. Dormía en templos abandonados. Enfrentaba a varios al mismo tiempo, sin arrogancia pero con precisión, porque un hombre que ya ha renunciado a la vida no teme a la muerte. Y el deseo es, al final, un apego a la continuidad. Musashi no se aferraba ni siquiera a su propia existencia. En sus últimos días escribió una de las reglas más cortantes del Dokodo: no desees poseer bienes que no sean absolutamente necesarios. Pero, ¿qué es absolutamente necesario? Para Musashi, solo aquello que fortalece el espíritu, lo que purifica la mente, lo que sostiene la disciplina. Todo lo demás era basura, y un guerrero que carga basura no vence. Se vuelve lento, vulnerable, frágil.
En el mundo actual se nos enseña a desear desde pequeños, desear lo nuevo, lo bello, lo caro, lo admirado. El marketing existe para inflar el deseo, las redes sociales existen para compararlo, y la vida de muchos se resume en un vacío que intenta llenarse con conquistas vacías. Musashi ofrece lo opuesto. Ofrece el vacío como respuesta, el no necesitar como fuerza, la ausencia de deseo como libertad absoluta, y eso, para los débiles, suena a locura. Pero para quien ha visto el camino, es el único corte que importa. No se trata de volverse monje, se trata de entender que lo que deseas te controla y lo que sueltas te libera. Musashi no era un santo, era un guerrero que comprendió que el deseo lo hacía vulnerable, y por eso cortó el impulso de demostrar, cortó la necesidad de aplauso, cortó incluso el gusto por la sangre, y cuando todo eso se derrumbó, lo que quedó fue lo esencial, la voluntad de existir con propósito. Ahora que el deseo ha sido vencido, solo queda lo que habita dentro, y lo que habita dentro, cuando no se vigila, se convierte en un ruido insoportable. Musashi enfrentó ese ruido también, y por eso forjó su siguiente hoja, una espada sin sonido, la espada del silencio. Nolte la cuarta espada, corta el ruido. Si te sientas en silencio absoluto y sientes incomodidad, es porque hay ruido dentro. Musashi lo entendió cuando dejó de luchar, no de manera literal, sino simbólica. Tras derrotar a decenas de adversarios, perfeccionar su técnica y convertirse en el guerrero más temido del Japón feudal, no buscó el escenario, buscó el vacío, y en ese vacío encontró el sonido más difícil de soportar, el de su propia mente. La cuarta espada de Musashi no corta personas, ni deseos, ni mentiras. Corta el ruido interno, corta la charla del ego, corta todo lo que ocupa espacio dentro de ti sin necesidad. El ruido no es solo sonido, es distracción, es exceso, es ese flujo constante de pensamientos que dicen, necesitas esto, necesitas aquello, mira a él, mira a ella, no pierdas el tiempo, no te detengas. El ruido es la voz de la inquietud, de la falta de foco, de la urgencia inútil. Sabía que un guerrero distraído está muerto. Decía, conoce el camino en su totalidad, y para conocerlo hay que callar. No solo el mundo, también el yo. La espada del silencio comienza a forjarse cuando el ruido se vuelve insoportable. Y eso fue lo que llevó a Musashi a una cueva. Allí no había lujo, ni luz, ni confort, solo piedra, frío, eco, y Musashi, consigo mismo, durante meses, tal vez años, escribió, meditó, cortó pensamientos como cortaba enemigos, uno por uno, eliminando cada ilusión, cada impulso, cada distracción, porque el ruido es enemigo de la presencia, y solo en la presencia total se puede vencer cualquier cosa. Musashi luchaba con silencio, nunca gritaba antes de atacar, nunca hacía movimientos innecesarios, nunca exhibía su fuerza, porque el ruido de la fuerza es señal de descontrol. Un verdadero guerrero es como el agua, avanza sin sonido, pero cuando impacta, destruye. El silencio de Musashi era afilado, intenso, inquietante. Desconcertaba a los enemigos antes del primer golpe. Muchos sentían miedo antes de que el combate comenzara, porque sabían que estaban frente a alguien que no tenía nada que demostrar. Y quien no necesita demostrar es peligroso. En el mundo moderno, el ruido es constante, es digital, es social, es psicológico, está en las notificaciones, en los feeds, en las alertas, en la adicción a estar siempre ocupado, siempre corriendo, siempre reaccionando. Las personas temen quedarse a solas con sus pensamientos, porque saben que, si callan al mundo, tendrán que escuchar el vacío interior, y pocos soportan eso.
Musashi lo soportaba. Más aún, lo buscaba. Se sumergía en el silencio como otros se sumergen en multitudes, y allí, donde nadie podía alcanzarlo, encontraba claridad, fuerza, verdad. Cortar el ruido también significa rechazar el ruido emocional, la rabia innecesaria, el rencor acumulado, la ansiedad anticipatoria. Musashi sabía que toda emoción que no sirve a la claridad, sirve a la destrucción. No era frío, era centrado, estable, ligero por dentro, porque ya había vaciado todo lo que el mundo había intentado meter en él. Y eso no se logra con esfuerzo externo, sino con un corte interno, un corte seco, un corte sin retorno. La filosofía del silencio de Musashi no es contemplativa, es estratégica. Sabía que solo escucha quien calla, que solo ve quien se detiene, que solo acierta quien no reacciona, sino que observa. El silencio para él era un arma, una preparación, un portal hacia la intuición pura. Musashi no luchaba solo con músculos, luchaba con los sentidos, y para sentir había que callar. Hoy, más que nunca, necesitamos esta espada, necesitamos cortar el exceso de voz, la avalancha de opinión, la compulsión de responder a todo, de comentar todo, de posicionarse en todo. Musashi se posicionaba con el cuerpo, con la mirada, con el corte. No explicaba, era. Y eso decía más que cualquier palabra. Y así, tras cortar el miedo, la mentira, el deseo y el ruido, Musashi llegó al golpe final, un golpe que pocos pueden ejecutar, un corte que no va contra el mundo ni contra los otros, sino contra lo que aún queda de ti, porque al final, lo último que te impide ser invencible, eres tú mismo. La quinta espada se aproxima, y esa no perdona. La quinta espada, córtate a ti mismo. Llega un punto en la vida de todo guerrero en el que ya no queda nadie por enfrentar. Todos los enemigos han caído, todas las batallas han pasado, todos los duelos han sido ganados, y entonces el silencio regresa, pero no como refugio. Esta vez regresa como el desafío final, porque el último obstáculo entre tú y la libertad absoluta no es el mundo, no es el otro. Eres tú, tu vanidad, aunque esté oculta, tu identidad, aunque sea firme, tus convicciones, aunque sean nobles. Musashi lo comprendió antes de morir, y por eso forjó la quinta espada, la hoja que corta el propio yo. Ese corte no sangra por fuera, sangra por dentro. Es el más difícil, el más radical, el más transformador. Exige que deshagas todo lo que construiste, que abandones incluso las ideas que te hicieron fuerte, que te desnudes de la persona, que rompas el espejo en el que por fin te gustaba lo que veías. Porque el verdadero guerrero no se aferra ni siquiera al éxito. Sabe que el apego es debilidad, incluso cuando el apego es a su propia imagen de vencedor. Musashi se dio cuenta de que, tras años de matar adversarios, se había vuelto rehén de su propia leyenda. Y eso era inaceptable. La quinta espada aparece en los últimos días de su vida, cuando entra en la cueva de Reigando. Allí, lejos de todos, con el cuerpo ya enfermo pero el espíritu afilado, escribe el Bedokodo, el camino de la soledad. 21 frases. Secas, sin adornos, sin piedad, sin autoayuda, un código de muerte, pero también de vida. La primera regla, acepta todo tal como es. La última, nunca te apartes del camino. Entre ambas, un hilo invisible conecta todas las palabras. Abandona todo lo que crees necesitar, incluyéndote a ti mismo. Cortarse a uno mismo es soltar la propia narrativa. Es decir, yo no soy mis logros, ni mis fracasos, ni mi nombre, ni mis heridas, ni mis sueños. Es soltar la identidad como quien se quita una armadura vieja, porque el verdadero guerrero, al final, lucha desnudo, sin defensa, sin título, sin personaje. Musashi se volvió invencible cuando comprendió que ya no había nada que proteger, ninguna versión suya que mantener, ningún yo que salvar.
En un mundo donde todo gira en torno a construir una identidad digital, profesional, emocional, esta espada parece un suicidio, pero es una liberación, porque mientras necesites sostener una imagen, estás encarcelado. Mientras necesites justificar quién eres, eres dependiente. Mientras necesites contar tu historia para ser validado, aún no eres libre. Musashi cortó su propia historia y al hacerlo, murió antes de morir. Un acto supremo de renuncia, de entrega, de trascendencia. La espada que corta el yo es la única que no se empuña con las manos, se afila con conciencia, con lucidez, con silencio, no brilla, no impresiona, no atrae multitudes, se mueve por dentro y corta lo que queda cuando todo lo demás ya ha sido arrancado. El apego a la existencia. Musashi no temía a la muerte, porque ya había muerto a todo lo que lo hacía sufrir, y por eso su presencia, aún hoy, perturba al tiempo. Esta última espada cierra la jornada, no con gloria, sino con vacío. Un vacío pleno, un vacío fértil, un vacío que ya no quiere ser llenado porque entiende que el vacío es el espacio donde se manifiesta la verdad. Es el suelo firme del espíritu despierto. Es la quietud de quien ya no necesita correr. La quinta espada no te da poder, te da paz. Y esa paz es la cima de la fuerza. Ahora que todas las espadas han sido desenvainadas, solo queda lo que no puede cortarse. El anillo vacío, el punto central, el significado sin forma. Lo que queda cuando ya no hay nadie, ni siquiera tú. Prepárate para entrar en él. Hay un detalle curioso y casi imperceptible en el tratado más famoso de Miyamoto Musashi, el Go-Rin no Sho, o el libro de los 5 anillos. Escribió 5 capítulos, cada uno nombrado por un elemento: tierra, agua, fuego, viento, y el último, vacío. No cielo, no espíritu, no gloria, vacío. Un concepto que escapa a la lógica occidental, pero que define la esencia del guerrero que aprendió a cortar todo. Porque después del miedo, la mentira, el deseo, el ruido y hasta del propio yo, solo queda una cosa: la nada. Y para Musashi, esa nada es donde habita la sabiduría. El vacío no es ausencia, es presencia total. Es aquello que no necesita imponerse porque ya es. El anillo vacío es el espacio que sostiene a los demás. Es el suelo invisible sobre el que descansan todas las espadas. Musashi comprendió que el verdadero dominio no está en ganar duelos, ni en escribir tratados, ni en enseñar discípulos. Está en volverse transparente, en no ofrecer resistencia, en dejar que la verdad fluya sin esfuerzo. Por eso, la etapa final de su camino es la más sutil y la más profunda. El guerrero se disuelve, y lo que permanece no es el nombre ni la historia. Es el espacio silencioso que abrió con su vida. En el capítulo final del libro de los 5 anillos, Musashi no da instrucciones, no traza estrategias, habla del vacío como alguien que ya no pelea. Escribe: en el vacío existe el bien, pero no hay mal. Existe la sabiduría, existe la lógica. El camino está en el vacío. Para muchos esto parece vago, abstracto, pero para quienes atravesaron los 4 anillos anteriores, tierra, agua, fuego y viento, esta es la revelación final. Cuando todo lo sólido se disuelve, lo que queda es lo que realmente es: la intuición pura, la acción sin intención, el ser que actúa sin necesitar un motivo. Musashi no se volvió sabio por acumular conocimientos, se volvió sabio por cortar lo que sobraba. Todo lo innecesario lo soltó, todo lo ruidoso lo silenció, todo lo que lo ataba lo dejó ir. Y al final de su camino, lo único que quedó fue un espacio limpio, un cuerpo firme, una mente liviana, un espíritu que ya no necesitaba definirse.
El anillo vacío es la conclusión invisible de una vida vivida sin concesiones, sin distracciones, sin falsedad. En el mundo moderno vivimos lo opuesto, vivimos llenos de urgencia, llenos de información, llenos de voces, llenos de yoes que necesitan ser alimentados a cada instante, y por eso estamos débiles. Porque la fuerza no viene del exceso, viene de lo esencial, de la claridad, del silencio, de la conciencia de que no necesitas casi nada para estar completo. El vacío de Musashi no es nihilismo, es presencia absoluta, potencia pura, el terreno donde brota la intuición precisa, la decisión sin duda, el gesto que no falla. El anillo vacío también es una invitación, un llamado a que dejes de acumular y empieces a soltar. Suelta la prisa, suelta la comparación, suelta la imagen, suelta la obligación de demostrar algo, suelta el control. Porque cuando sueltas todo, algo distinto sucede. Empiezas a ver con claridad, a ver sin filtro, a ver sin el peso del yo. Y en ese estado el mundo ya no te amenaza, porque ya no estás aferrado a él. Musashi murió sentado, en silencio, sosteniendo su espada, no como símbolo de violencia, sino como recordatorio de todo lo que ya había cortado. Murió mirando al vacío, y dentro de él había paz, un punto final que no pesaba, porque todo lo que debía vivirse ya había sido vivido. Todo lo que debía soltarse ya estaba en el suelo. Y lo que quedaba era solo esto, la sabiduría de la nada. Ahora que has visto los 5 anillos, las 5 espadas y has atravesado el vacío, solo queda una cosa, el cierre. Y no será un final, será una despedida sin sonido, porque Musashi no necesitaba palabras para demostrar que venció. Su silencio ya lo decía todo. Miyamoto Musashi murió como vivió, solo, pero no fue una soledad amarga, fue una soledad elegida, una soledad poderosa, una soledad afilada. No murió en una cama de oro rodeado de sirvientes, no hubo homenajes públicos, ni lágrimas ensayadas, ni monumentos erigidos junto a su pira. Murió sentado, con la espada en las manos, en la cueva de Reigando, después de escribir, con la caligrafía firme de quien ya había cortado el mundo entero, 21 reglas para vivir sin necesitar a nadie. Ese fue el testamento de Musashi. No dejó herencia, dejó un código, un camino, un espejo cruel y liberador para quien de verdad quiere dominarse a sí mismo. El silencio de su muerte fue la última enseñanza. No pidió aplausos, no dio discursos, no buscó redención, porque no quedaba nada por decir. Todo ya estaba escrito, en cada golpe, en cada elección, en cada renuncia. Y al final, lo que quedó fue una presencia que atraviesa los siglos, sin necesidad de imagen, ni de video, ni de biografías autorizadas. Musashi es el código, es el corte, es la ausencia de adornos. Y esa ausencia enseña más que cualquier curso o manual, porque al final la verdad no necesita envoltorios, necesita ser vivida. Este video no es un homenaje, es un desafío, una invitación a que dejes de esconderte detrás de la búsqueda de respuestas fáciles y enfrentes la dureza de un camino real, un camino sin amuletos, sin promesas, sin atajos, el camino del guerrero interior, el camino de quien se levanta sin necesitar motivación externa, de quien actúa sin esperar permiso, de quien camina sin necesitar ser comprendido, porque quien necesita aprobación ya entregó la espada. No necesitas ser un samurái, pero necesitas cortar las distracciones, cortar la victimización, cortar el ruido, cortar las identidades prestadas, y cuando no quede nada, verás que lo que te hacía sufrir era exactamente eso que te negabas a soltar. Musashi soltó todo, por eso fue todo, porque ya no quedaba lucha dentro de él, solo el gesto, solo la claridad, solo el paso limpio de quien sabe que ya ha vencido.
por no necesitar la victoria. Si llegaste hasta aquí, no tomes este contenido como una historia lejana. Tómalo como una espada invisible que puedes empuñar ahora dentro de tu propia vida. Porque el mundo moderno no necesita más opiniones, necesita guerreros silenciosos, gente que domine su propio espíritu, que viva con propósito, que corte con valentía, que actúe con verdad. Musashi demostró que eso es posible y lo probó con lo único que no puede forjarse, su propio destino. Su espada está en el suelo, el código está ante ti y el silencio ahora es tuyo.